Hola estimados oyentes, bienvenido a una nueva lección del audiolibro El Plan. Hemos estado hablando del establecimiento del gobierno del anticristo sobre la tierra. La semana pasada Juan Pablo tenía algunas dudas sobre qué era la nueva era y su pastor le respondió la inquietud. Es un tema difícil el que tratamos, solo esperamos contribuir un poco de vuestro conocimiento de los hechos que están ocurriendo. Ahora retomemos la conversación entre Juan Pablo y su pastor, quienes hablarán en esta ocasión sobre la economía del nuevo orden mundial. Apocalipsis 6 del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 13 del 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene conocimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ah, qué refrescante, me hacía falta Juan Pablo. Tenía la garganta seca. Estuvo deliciosa la Coca-Cola, ¿no te pareció? Y pensar que esta multimillonaria empresa es parte del nuevo orden económico. A ver, pastor, explíqueme un poco eso. Jefes de Estado, empresarios, ejecutivos de organismos internacionales, monetarios, financieros y comerciales han impuesto políticas y estrategias económicas preparando el nuevo orden mundial del anticristo. ¿Estrategias económicas? Sí, Juan Pablo, debe recordar que he mencionado algunos sistemas económicos que imperan en el mundo, como el sistema capitalista y el sistema socialista. Voy a comenzar definiendo estos sistemas si lo deseas. El sistema capitalista es un sistema social económico cuyo principal elemento es la propiedad privada. Esta a su vez deriva del capital, de donde procede su nombre, es decir, el dinero, medio por el cual se pueden obtener bienes materiales, además de poder pagar con él el trabajo realizado por otros o crear una red empresarial. Una sociedad capitalista posee los siguientes puntos: organización del trabajo, organización de los sistemas de producción y los recursos necesarios, retribución mediante el uso del dinero, propiedad privada, división en clases sociales, alta, media y baja. En la actualidad, la gran parte del mundo se encuentra bajo el sistema capitalista, siendo el dólar la moneda de pago, es decir, la única moneda que se puede usar a nivel mundial para la compra y venta. Los países que no tienen este sistema económico han de usarlo si quieren comerciar con el resto del mundo, como es el caso de China. ¿Y de dónde viene, pastor, el sistema capitalista? Debo decir que comenzó con el sistema mercantil durante la Edad Media, pero Perdone, pastor, la ignorancia. ¿Qué es mercantil? comerciar o comprar. La noción de mercantil puede asociarse a tres conceptos: mercancía, mercader y comercio. Una mercancía es un bien económico constituido como objeto de compra o venta. Se trata de una cosa que es intercambiable por otra cosa, ya sea mediante el trueque o a través del dinero. Un mercader es un sujeto que trata de comerciar con objetos vendibles, es decir, mercancía. En la antigüedad solía hablarse del mercader de telas, mercader de libros, etc., según el sector donde se desempeñaba la persona, aunque ahora el término casi no se utiliza y ha sido reemplazado por comerciante. Comercio, por último, es la actividad socioeconómica basada en la compra y venta de mercancía. El comercio puede ser la actividad, la tienda o el establecimiento comercial y el conjunto de comerciantes. Gracias, pastor, me quedó claro. Como te decía, decir que el concepto capitalista viene de la Edad Media podría causar error, ya que la sociedad no estaba tan desarrollada respecto a la economía y sus relaciones comerciales no tenían las mismas repercusiones que encontraremos a mediados de la Edad Moderna. Sería a partir de ese momento cuando comenzaron a crearse las primeras compañías comerciales que se dedicarían a realizar un enorme entramado de redes para conectar todas las partes del mundo conocido, creando para ellos los pagarés y otras formas de pago indirectos. Ello llevaría a su vez a la creación de un sistema bancario mucho más complejo que pudiera sustentar este nuevo sistema mundial basado en el poder monetario. Hay diferentes tipos de capitalismo. El mercantilismo surge en el siglo XVI, siendo su característica principal los intereses comerciales que pasaron a ser prioridad del Estado, siendo éste el que realizara todas las premisas necesarias para que el país obtuviera beneficios. De esa manera darán ventajas a potencias extranjeras para que éstas creen sedes dentro de sus fronteras y así poder realizar un comercio a mayor escala. El libre mercado es el siguiente paso hacia el capitalismo, siendo la principal característica la ley de la oferta y la demanda. En este momento el Estado solo vela por los intereses de la propiedad privada, dejando el comercio a las compañías mercantiles.
Economía social de mercado. Las empresas que se encuentran dentro del Estado en su gran parte son privadas, por tanto, el gobierno solo ha de preocuparse por los derechos de los trabajadores para evitar que los empresarios se sobrepasen. Este es el sistema que encontramos en los países occidentales europeos. Tengo amigos que critican este sistema. Sí, Juan Pablo, uno de los elementos más criticados a esta corriente es la gran diferencia que hay entre los sectores más ricos de la sociedad y los más pobres, los cuales con el paso del tiempo han ido incrementándose, llegando a ser demasiado elevadas. Pastor, ¿lo contrario es el comunismo? Exacto, Juan Pablo. El comunismo, al igual que el socialismo y el marxismo, es un movimiento político que a menudo son confundidos por tener ciertas similitudes. Sin embargo, una de las cosas que hay que tener claras del comunismo es que promueve la formación de una sociedad sin clases. El comunismo es un tipo de organización política, económica y social que tiende a colectivizar los medios de producción, distribuir los bienes de consumo dependiendo de las necesidades que tuviese cada uno y suprimir las clases sociales. La idea basada en la colectivización de los bienes y de los medios de producción sin distinción de clase apareció en el siglo XV con François Vibou, que podríamos considerarlo como el primer fundador del comunismo en una concepción materialista, pues afirmó que todos los bienes deberían ser de propiedad común, ya que la tierra no pertenece a nadie, por lo que los frutos son de todos. Hay algo llamado el Manifiesto Comunista, que lo mencioné, ¿recuerdas? Este fue confeccionado en 1848 por Carlos Marx y Friedrich Engels. Ambos se opusieron a la sociedad del momento apostando por la clase trabajadora, los obreros, frente a la burguesía, la clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedad y capital, criticando el concepto de propiedad. Juan Pablo, la Biblia apoya el concepto de propiedad al decir claramente no robarás. Con el tiempo, la redacción del Manifiesto Comunista sirvió para alimentar nuevas teorías con algunas variaciones en cuanto a las ideas principales que dependían del país donde se diesen, por lo que hay una gran variedad de doctrinas comunistas. Eso sí, todas abogan por la liberación del proletariado, la clase social constituida por los obreros y trabajadores que no tienen propiedad ni poseen medios de producción, los cuales están a manos de la burguesía, y la supresión de la propiedad privada. El comunismo aboga por el igualitarismo. Con esto se pretende valorar a todos los seres humanos como iguales, eliminando cualquier privilegio que unos podrían tener sobre otros, una forma de acabar con cualquier tipo de discriminación. Otra de las características básicas es la lucha de clases, y es que otra de las cosas que pretendía el comunismo era querer acabar con el sistema de clases que a lo largo de nuestra historia han regido la sociedad. Nos referimos a los estamentos sociales que se han dividido a lo largo del tiempo en señores y siervos, patricios y plebeyos, hombres libres y esclavos. En definitiva, por un lado los opresores y por otro lado los oprimidos, que son los que siempre estuvieron en una lucha constante, por la cual la clase proletaria nunca podría alcanzar puestos de poder. El comunismo, por lo tanto, lo que va a buscar es primero acabar con esos estamentos sociales, pues era la única forma de terminar con los conflictos sociales entre las distintas clases. Pastor, ¿el comunismo también es criticado? Sí, Juan Pablo, la instauración de una dictadura del proletario, la expropiación de la burguesía y la supresión de la propiedad privada de los medios de producción, por supuesto que esto traería conflicto, como también un Estado laico y la supresión de las clases sociales. Te aconsejo que leas cuando puedas el blog Salmón 7, Errores del marxismo como teoría económica. Es interesante. ¿Y cuál es el sistema que impera hoy en el mundo? Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos bloques que rivalizaban para imponer su modelo social, político y económico: capitalismo contra comunismo. ¿Eso era parte de la estrategia? Correcto, Juan Pablo. En 1823 aparece un hombre cuya táctica ayudaría al desarrollo del plan de Weishaupt. Este hombre era de apellido Hegel, quien propuso que las sociedades estaban gobernadas por las siguientes fórmulas. La existencia de un tipo de gobierno o sociedad llamada tesis provocaría la aparición de lo opuesto de ese tipo de gobierno, lo cual Hegel llamó antítesis. La tesis y la antítesis comenzarían naturalmente a luchar una contra la otra, una batalla constante o amenazas de batalla sin llegar a ello, ya que eran opuestas. Si la tesis y la antítesis luchaban por un tiempo y ninguna lograba aniquilar a la otra, ambas cambiarían a un sistema híbrido que Hegel llamó síntesis. ¿Tesis y antítesis? Sí, a fines de 1700, tesis era económicamente la empresa privada, políticamente la monarquía o la democracia, y en lo religioso la idea judeo-cristiana. Se necesitaba crear la antítesis que combatiría con la tesis por un periodo extendido de tiempo. El problema es que en ese tiempo no había nada opuesto a la tesis.
Los Illuminatis financiaron a un hombre llamado Carlos Marx para que escribiera el Manifiesto Comunista, y esto ocurrió en 1848, así que la teoría de Hegel podría avanzar. El comunismo en lo económico se basaba en la propiedad estatal y la planificación estatal, en lo religioso era ateo y en lo político era una dictadura. Es importante notar que en 1911 el comunismo era solo una teoría, el zar aún gobernaba en Rusia. Usted dijo que tesis en contra de antitesis daría una síntesis. Correcto, Juan Pablo. La síntesis es el sistema nuevo producido por la constante batalla entre tesis y antítesis. Se planea que síntesis sea en lo económico fascista. Fascista es el movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Los militantes del fascismo se denominaban camisas negras, donde los medios de producción y la distribución de los bienes están en manos privadas, pero el gobierno dicta cuándo se produce y cuántas compañías pueden elaborar el mismo tipo de producto. Ya no habrán 10 fábricas de autos, solo una. Se planeó que la síntesis fuera luciferina en lo religioso, lo cual es el híbrido entre la tesis judeocristiana y la antítesis atea. A esta síntesis se le ha llamado el nuevo orden mundial. Oh, pastor, ahora todo se aclara. Sí, Juan Pablo, se aclara para ti, pero es algo muy oscuro, ya que, siendo Estados Unidos el líder del capitalismo, era necesario crear una superpotencia que representara al comunismo. Esta sería la Unión Soviética. Había que derrocar a los zares y dar el respaldo a Lenin en su revolución. Después de muchos años de conflicto planificados entre tesis y antítesis, ha llegado el tiempo para la planeada síntesis. La Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron siempre en conflicto. Los líderes capitalistas y comunistas han sido fieles, leales al plan. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética eran los dos estados muy poderosos que querían imponer su visión del mundo, así que los demás países se vieron obligados a escoger un bando. Pastor, ¿la Unión Soviética ya no existe? Sí, Juan Pablo, recuerda la síntesis. Para llegar a aquello, esto era necesario, estaba planificado. La disolución del Estado socialista más grande del mundo también marcó el fin de la Guerra Fría. En 1991, la Unión Soviética, que era la superpotencia del bloque socialista, se derrumbó económica y territorialmente debido a las reformas llamadas la perestroika, llevadas a cabo por Mikhail Gorbachev, a la vista del colapso económico de la Unión Soviética, que consistía en pasar rápidamente de una economía planificada socialista para convertirse en una economía de mercado libre similar a China, a las cuales se oponía la parte más conservadora del Partido Comunista. Este rápido intento de transición provocó la dislocación de todo el entramado industrial y agrícola de la Unión Soviética. El país virtualmente se paralizó, la inflación se disparó y aumentó la pobreza, y las consiguientes protestas sociales se canalizaron a través del nacionalismo. La euforia inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín en 1989 y a la conversión pacífica, con excepción de Rumania, de los estados europeos que anteriormente formaban parte del sistema socialista a la democracia y al sistema de economía de mercado, condujo a percibir la nueva realidad como una que garantizaría el predominio de la ley y de la cooperación internacional, la que condujo a la expresión de nuevo orden internacional. ¿Estados Unidos tomó el control? Sí, Juan Pablo, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos estaba intacto, la economía fortalecida, con sus arcas plenas de recursos financieros en exceso y como gran acreedora de los principales países europeos. En virtud de ello y de su predominio en el comercio y las finanzas, Estados Unidos se posicionó con ventajas especiales en ese nuevo orden internacional, con el dólar como la reserva monetaria mundial y todas las demás monedas ajustadas a él. Pero eso es parte del plan. Sí, Juan Pablo, se podría pensar que las instituciones internacionales por medio de las cuales Estados Unidos compartía el poder con sus aliados habían perdido su razón de ser, al no existir más una potencia que retara su poder como lo había hecho la Unión Soviética. No existía motivo para que Estados Unidos quisiera seguir limitando su margen de maniobra, por lo cual era conveniente girar al unilateralismo. Pero no fue así para sorpresa de muchos. Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica, eligiendo ejercer su hegemonía por medio del multilateralismo. ¿Multilateralismo? Sí, esto es muy importante. Como bien ha señalado John Gerard Rouillet, el multilateralismo es una institución internacional que coordina relaciones entre 3 o más estados sobre la base de principios de conducta generalizados, esto es, principios que especifican la conducta apropiada de una clase de acciones, independientemente de los intereses particulares de las partes o de la exigencia estratégica que puedan existir en algún caso específico.
Así pues, el multilateralismo existe tanto porque las más de las veces es funcional para los estados participantes, como porque es una forma de legitimar la dominación en el ámbito internacional. Pastor, continúe por favor. Como te decía, la relación de Washington con las instituciones internacionales y en particular con la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, había estado permeada de ambigüedad, pues por un lado era su principal promotor, pero por otro en ocasiones era también su detractor independientemente del partido en el poder. Así que entre el fin de la Guerra Fría y la llegada de Bush Jr. a la Casa Blanca en 1999, se optó por la ruta multilateral, en tanto que el demócrata Bill Clinton seguiría la misma política multilateralista que su antecesor, 2011. La promesa estadounidense de mantenerse comprometido con la comunidad internacional mediante el multilateralismo no era una graciosa concesión, sino que era una manera sensata y eficiente de promover sus intereses. Aún más, durante estos años, Estados Unidos no siempre se ciñó a los dictados multilaterales, al menos los canónicos, los que contaban con el aval de las máximas organizaciones internacionales. A las pocas semanas de la llegada al poder de George W. Bush, su gobierno retiró la firma del Protocolo de Kioto y rechazó la Corte Penal Internacional, así como el Protocolo de la Convención de Armas Biológicas. Era evidente que la comunidad internacional no recibiría con agrado dichas acciones, pues representaban una profundización del unilateralismo estadounidense. Escucha, nada con el unilateralismo. El pensamiento debe ser la globalización. Luego vino Obama, ¿no es así? Sí, Juan Pablo, al parecer haberse ceñido más a la visión social del poder que a la materialista, desde su candidatura presidencial Obama tuvo una propuesta política multilateral. La diplomacia estadounidense parece haber cambiado sustancialmente desde el año 2009 y ese cambio tuvo que ver con el entendimiento del poder en los más altos niveles de decisión política de Washington. La política exterior de George W. Bush dañó profundamente el prestigio de Estados Unidos en el mundo, particularmente debido a la invasión de Irak. Los contrarios a Estados Unidos se habían incrementado considerablemente en casi todas las latitudes, de tal manera que para cuando Barack Obama decidió buscar la candidatura a la presidencia por el Partido Demócrata en el año 2007, el objetivo de la campaña de Obama en lo relativo a política exterior sería restaurar la reputación de los Estados Unidos en el mundo. A fin de renovar el liderazgo estadounidense en el mundo, reconstruiría las alianzas, las sociedades y las instituciones necesarias para confrontar las amenazas comunes e incrementar la seguridad común. En su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos, Obama mencionó el compromiso de su gobierno para construir un nuevo orden internacional basado en derechos y responsabilidades. Él hizo una oferta a los adversarios de su país: extenderemos una mano si ustedes están dispuestos a distender su puño. 5 meses más tarde, en un discurso en el cual reconocía los agravios que Occidente había infringido a las personas de religión musulmana, Obama insistió de manera elíptica en su distanciamiento de la política de su antecesor al decir: los eventos en Irak le han recordado a Estados Unidos la necesidad de utilizar la diplomacia y construir consenso internacional para resolver nuestros problemas cuando sea posible. Este acercamiento de Obama con la Organización de las Naciones Unidas en particular y el multilateralismo en general fue en parte lo que le valió al presidente estadounidense para ser galardonado en diciembre del año 2009 con el Premio Nobel de la Paz. Así, en su primera estrategia de seguridad nacional 2010, se pronunció con un orden internacional que otorgue mayor voz y mayores responsabilidades a las potencias emergentes, a fin de que su país ejerza un liderazgo más colegiado, que está formado por varias personas que actúan de forma conjunta y por tanto legítimo. Así, durante su campaña en búsqueda de la reelección, su partido sostenía: hemos restaurado el liderazgo estadounidense al cooperar con nuestros socios. Somos más fuertes cuando movilizamos la acción colectiva. El poderío económico y militar de Estados Unidos sirve como los cimientos de instituciones globales fuertes, participativas y basadas en reglas. Otras manifestaciones importantes del ejercicio de la hegemonía estadounidense en los años de Obama incluyen el liderazgo que el presidente estadounidense ejerció en el proceso mediante el cual el G20 desplazó al G8 como el principal foro económico internacional. Hasta acá llega nuestra lección por hoy. Les agradecemos por escuchar esta parte de este audiolibro. Nos encontramos la próxima semana, si Dios lo permite. Buenas noches, el Señor les bendiga.